En el día de hoy vamos a continuar hablando de algunas cuestiones vinculadas a la perspectiva de género y a la diversidad en el sistema jurídico argentino, teniendo en consideración, asimismo, las obligaciones internacionales que nuestro Estado ha asumido. En particular, en este video vamos a hablar de los criterios y de los lineamientos que nos ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de perspectiva de género, de diversidad y este tipo de cuestiones, ¿sí? En primer lugar, me gustaría que veamos que es pasible de responsabilidad del Estado el hecho de que sus órganos no sean diligentes al momento de investigar desapariciones de mujeres, ¿sí? Asimismo, el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de su ordenamiento jurídico interno y de los compromisos internacionales que ha asumido y de brindar herramientas efectivas para su reclamo en caso de que no sea efectivo su cumplimiento. La falta de actuación del Estado de forma diligente, inmediata, adecuada, constituye en sí mismo una discriminación basada en el género, siempre hablando, ¿no?, en investigaciones vinculadas a desapariciones de mujeres, a casos de violencias, incluidas mujeres y diversidad. La impunidad que se genera cuando el Estado no actúa de forma correcta, diligente, adecuada e inmediata, genera la repetición de estos casos de violencia de género y asimismo la actuación a partir de estereotipos, de patrones socioculturales que están basados en la discriminación en razón del género, trae como consecuencia que se aumenten los hechos de violencia, ya sea cualitativa o cuantitativamente, en una sociedad. Es importante que tengamos en cuenta que esta situación de actuación a partir de patrones socioculturales, de estereotipos de género, se agrava cuando es utilizada o es llevada a cabo por agentes del Estado. En particular, veamos un caso que fue dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2012, en el cual se condenó al Estado chileno en un caso que se llama Atala Rifo versus Chile. Y es interesante que tengamos en cuenta que en este caso se trataba de una mujer, madre de 3 niñas, que había concebido con un hombre, habían terminado su relación de pareja y la tenencia o la tutela de las niñas había quedado en mano o en titularidad de esta mujer Atala, ¿sí? Pasado un tiempo, la mujer forma pareja con otra mujer y a raíz de ello su marido solicita a las autoridades judiciales la tenencia de las niñas, la cual es denegada en las instancias inferiores, pero la Corte Suprema o el máximo tribunal de Chile termina otorgándole la tutela finalmente de las menores al padre de las niñas. En particular, los razonamientos y los argumentos utilizados por este máximo tribunal fueron de carácter netamente discriminatorio porque invocó el interés superior de las niñas basado en estereotipos en cuanto a la orientación sexual de las personas, considerando que el plan de vida elegido por la madre no era el más adecuado, elegido o que simplemente se había dado, ¿no?, por la madre, no era el más adecuado para la crianza de las niñas. Y bueno, entonces este caso llega a la Corte Interamericana basado en este tipo de cuestiones de discriminación, de no igualdad, de injerencia en la vida privada, ¿sí? La Corte finalmente termina fallando a favor de la mujer en algún punto, pero principalmente no es que dirima la cuestión entre ellos, sino que lo que hace es exigirle y responsabilizar al Estado chileno por esta actuación de su máximo tribunal, que se basó en estereotipos de género, en estereotipos vinculados a la orientación sexual de las personas y asimismo, sin perjuicio de las cuestiones de diversidad, la Corte también afirmó que de algún modo limitar el plan de vida que puede llevar una mujer por el solo hecho de ser madre se basa en una concepción tradicional de la familia que no es válida en este contexto. Es importante el criterio que tiene la Corte Interamericana en este caso porque reconoce que la identidad de género y la orientación sexual de las personas son categorías reconocidas por la Convención Americana. Y ustedes se preguntarán qué importancia tiene esto para nuestro país. Bueno, como habíamos hablado en el video anterior, en virtud del artículo 75, inciso 22, la Convención Americana tiene jerarquía constitucional en nuestro país. Es decir, que sus disposiciones, lo que se diga de ellas, es tan importante como artículos consagrados en nuestra Constitución, en el librito o en su sanción con la reforma del 94. Por ejemplo, el artículo 18 del principio de inocencia, el artículo 16 del principio de igualdad y tantos otros que por ahí no son más familiares.
Ahora vamos a hablar de un caso muy reciente de la Corte Interamericana también, que fue dictado en marzo del año 2020, en cual condenó a Perú, también en razones basadas en injerencias en la vida privada, en violación a la integridad personal de las personas y demás cuestiones que ahora les voy a pasar a explicitar. Este caso, en realidad, en cuanto a lo que hace a la plataforma fáctica o a los hechos que ocurrieron, tiene sus orígenes en el año 2008, en oportunidad en que una persona que en ese momento se autopercibía hombre homosexual estaba transitando por las calles de Perú y sufrió una detención ilegal por parte de las autoridades policiales basada en una disposición que está vigente en ese país y en nuestro país hay una disposición similar que trae bastantes consecuencias negativas en general para la población, que es la detención en averiguación de identidad. Basada en esa normativa, se detiene a esta persona, pero sin ningún tipo de sospecha de que hubiera cometido algún delito. En ese contexto, esta persona es torturada, violada por parte de efectivos policiales de ese país. Sufrió también asimismo hostigamientos físicos, psicológicos, que realmente le ocasionaron un perjuicio y un daño a su integridad personal, en su aspecto físico y psicológico importante. Hizo todo el recorrido judicial interno en su país, sin embargo, la causa simplemente obtuvo impunidad, no fueron condenados sus efectivos policiales ni tampoco hubo ningún tipo de responsable. Llegado este caso a la Corte Interamericana, lo que hizo la Corte fue evaluar la situación de las personas LGTBI en Perú. Se obtuvo que no había un registro efectivo respecto a la violencia que estas personas suelen sufrir, no había estadísticas claras ni tampoco protocolos de actuación, ya sea a nivel estatal en general y judicial en particular, ante situaciones que los involucren. Por lo tanto, el Estado de Perú recientemente fue condenado por la Corte Interamericana, basado en las cuestiones que les comentaba, de violación al derecho a la integridad personal, a la libertad, a la vida privada. Y en particular lo que me resulta más interesante de este caso, sin perjuicio de todo lo que tiene de importante en cuanto a la temática que trata y principalmente a lo que decide, es que lo que hace es obligar al Estado de Perú a adoptar protocolos de actuación para las fuerzas de seguridad, para el Poder Judicial, en casos similares que involucran a estas personas, y asimismo, entre otras reparaciones, que ahora también vamos a ver de carácter más general, lo que hace es ordenar al Estado de Perú a que tenga estadísticas claras respecto a estos casos de violencia. Por último, en este caso, también el Estado de Perú fue condenado a capacitar y sensibilizar a sus agentes estatales de las distintas órbitas en cuestiones de género y diversidad. Estos dos casos que acabamos de comentar, el Atala Rifo, en el cual fue condenado el Estado chileno, y asimismo este caso reciente de marzo de este año, que terminó con la condena del Estado peruano, los pueden encontrar subido en el campus, está ahí el material, y asimismo también cualquier otro caso que sea de interés de la Corte Interamericana, hay una página, un buscador, que también se los voy a dejar cargado en el campus para que ustedes puedan consultarlo cuando así lo deseen. La Corte Interamericana no se ha expedido respecto a estas cuestiones solo en estos dos casos. Estos son dos casos que elegí porque me resultaron de interés y porque tratan cuestiones diversas que está bueno traer a colación. Sin embargo, también les dejé algunos otros cargados y también van a encontrar más variedad si ustedes se ponen a buscar. Lo que sí me interesa que veamos es algunas reparaciones que ordena la Corte Interamericana en distintos casos, como les comentaba, que se ha expedido. Las reparaciones son aquellas medidas que el Estado debe cumplir, está obligado, para intentar, de algún modo, reintegrar o subsanar el perjuicio que ha ocasionado en virtud de su actuación. Entre estas reparaciones tenemos en consideración que la Corte considera que tienen un efecto no solamente restitutivo, sino también
correctivo para casos futuros en relación a la actuación de los estados y a su compromiso en hacer cumplir esta normativa a nivel interno, no solamente por sus órganos que forman parte del Estado, sino también por los particulares que habitan el país correspondiente o determinado. También tenemos algunos ejemplos de reparaciones que ha obligado a hacer la Corte Interamericana. Por ejemplo, brindar asistencia psicológica y médica a las víctimas. Tenemos también la creación de páginas web destinadas a la búsqueda de personas, la implementación de protocolos y de capacitación en materias de género y diversidad a los agentes del Estado, como así también a la población en general. Actos de disculpas públicas. Por último, entre las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encontramos la implementación de protocolos de búsqueda para los casos de desapariciones de mujeres, que incluyen la actuación inmediata del Estado, la coordinación entre las fuerzas de seguridad, la asignación de recursos para que se pueda llevar a cabo una investigación completa. Y asimismo eliminar las concepciones basadas en estereotipos de género que muchas veces son muy negativas en los primeros momentos de la investigación, que son fundamentales para el éxito de la misma, que tienen que ver, por ejemplo, como solemos escuchar, con la cuestión de que una mujer desaparece pero es porque simplemente decidió ir a estar a un lugar con otra persona, o cuestiones vinculadas a la edad de la víctima, a su estilo de vida y demás. Estas cuestiones son muy perjudiciales porque los primeros momentos de la investigación en estos casos son fundamentales para determinar de algún modo su curso. Por lo tanto, también es muy importante, de acuerdo al ordenado por la Corte, a implementar a través de protocolos, a capacitar a estos agentes que están a cargo de las investigaciones para que no se rijan por este tipo de cuestiones.